A esta hora de la mañana, en Baranoa Estéreo, hacemos Conexión con Dios, el programa que te conecta con la palabra de Dios, para que tu vida no sea la misma a partir de este momento. Conexión con Dios nos lleva a una nueva dimensión en nuestro diario vivir. Conexión con Dios, todos los días a las 8 de la mañana, con el pastor Carlos Balanzó. Bienvenidos al devocional con Papá Dios. Le damos nuevamente la más cordial bienvenida a este su programa Conexión con Dios. Hoy un tema muy especial para nuestros estudiantes del Colegio Cristiano de Colombia y también para los estudiantes de la empresa educativa Howi Educación Feliz Sin Fronteras. Vamos a concentrarnos hoy en un versículo, Mateo 18. Mateo 18, versículo 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios el día de hoy? Dice así Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Tremenda declaración del Señor Jesús en contra de las personas que ejercen algún tipo de violencia contra cualquier niño. Dice cualquier persona, cualquiera que haga, o sea, cualquier persona que haga, sin importar la familiaridad, el rango, si es una autoridad, la amistad o la consideración de esa persona contra el joven, contra el niño. Dice cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí. En ese momento el Señor se refería a la parte espiritual de los niños. Cualquiera que enseñara algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios a los niños, te decía el Señor, mejor sería que se colgaran al cuello una piedra de molino de asno. Ese molino de asno eran las piedras que utilizaban en la antigüedad, los molinos para triturar el trigo, las semillas de trigo y todo eso. Pero unas piedras muy pesadas. Entonces el Señor decía, mejor en vez de maltratar a un niño en la parte espiritual, cuélguese una piedra de esas y arrójese en lo profundo del mar. O sea, para que no me encuentre bravo, prácticamente le decía el Señor. Pero contrasta esta enseñanza del Señor Jesús contra la violencia en desfavor de los niños con su palabra, con la palabra que está en Proverbios 29:15, donde dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ustedes han visto esos niños consentidos, esos jovencitos consentidos en los centros comerciales, los han visto haciendo pataletas en la entrada de algún almacén, llorando a grito entero sin derramar una sola lágrima. ¿Para qué? Para que a través de la vergüenza que siente su papá o que siente su mamá, él lograr el cometido que quiere, o sea, que le den lo que él quiere. Nosotros vivimos el principio de este versículo de Proverbios 29:15. Nosotros vivimos la época de la vara. Cuando yo era niño, no había problema en que los padres de familia sacaran una vara, una correa o un chancletazo y lo pusieran a uno en orden. ¿Cómo se dice? Lo resetearan a la mejor expresión de uno. Un correazo, un tablazo en la cola, donde debe administrarse la disciplina. Pues para eso el Señor nos dio unas colitas bien abulladas para resistir la corrección ahí en ese lugar. O con la chancleta, con la sandalia nos daba nuestro sandaliazo y nos reseteaban, nos colocaban en orden nuevamente cuando nos estábamos portando mal, cuando de manera tosca, de manera grosera nos estábamos comportando. Y eso nos aseguraba que debíamos andar por el buen camino. Nada de eso nos traumatizó, porque
crecimos siendo la gran mayoría personas de bien. Era una época donde no había tanta delincuencia juvenil. Era extraño en esa época encontrar un delincuente juvenil o un niño delincuente. Ahora estamos en una época de la corrección y salimos de una época donde la corrección era fuerte, donde los padres todavía mantenían su autoridad, a una época de corrección complaciente con el pecado. Ahora hay casos, por ejemplo, de padres de familia que reciben la queja de los directores del colegio de su hijo, donde le dicen: señor, su hijo agarró a golpes a un compañerito, le rompió los libros, le rompió el celular, le destrozó la cartera, le regó las onces, lo golpeó, lo arañó la cara, alcanzó a morderle un dedo. Y los padres le dicen al niño: si tú vuelves a hacer eso, te vamos a quitar el celular por media hora. Imagínese, semejante castigo contra semejante atrocidad. O sea, estamos en una época de corrección complaciente con el pecado. Y esa corrección debe ser firme, si no, no va a funcionar. Por eso, en esta época hay tanta violencia en las instituciones educativas, porque esta corrección complaciente de los padres ha permitido que el pecado en el niño se arraigue. Por eso el Señor decía muy claramente en Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Los psicólogos cambiaron la estrategia de formación del mundo. Y les cuento que hubo una época en que los psicólogos quisieron echar para atrás todo lo que habían formado, porque Dios no descarta que sus padres formen a sus hijos. Es su derecho. Los padres tienen el derecho de corregir a sus hijos mediante diferentes estrategias de corrección, pero hubo una época en que prácticamente los psicólogos no permitían eso. Todo era trauma. Si miras mal a tu niño, se va a traumatizar. Si lo regaña muy fuerte, se va a traumatizar. Déjalo que haga, déjalo que sea, está creciendo, está experimentando. No es un puño, es una novedad pedagógica. Llegó a llamarse en el colegio a estas situaciones. Pero los padres, como Dios lo informa, no tienen por qué abstenerse de corregir a sus hijos, porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Y lo corrige en los casos extremos, mediante algunas veces debe recurrir al dolor en horas donde se puede administrar la disciplina. Si no lo entendió, pues una palmada en sus nalguitas para que les quede más claro. Ahora, chicos, una cosa es el castigo o el maltrato y otra cosa es la corrección. La corrección firme a la que debemos regresar para muchos de ustedes, la corrección firme es muy distinta al castigo o al maltrato. Las cachetadas en público, los pellizcos, los empujones, los golpes con puño cerrado, las patadas, el rejo sin control. Eso no es corrección, ya eso es castigo, ya eso es maltrato. Y los niños pueden experimentar muchos tipos de violencia, aún desde el centro de su hogar. Por eso la corrección debe ser firme, pero no debe llegar a maltratar. ¿En dónde pueden experimentar ustedes tipos de violencia? Por ejemplo, miren, en su casa pueden estar expuestos a la violencia por parte de sus padres. Hay padres que son muy violentos, que no saben cómo corregir con firmeza a sus hijos y recurren frecuentemente a la violencia. Algunos de ellos se excusan de que fueron educados así, que eso no los traumatizó, pero eso no les da pie para corregir, para enrumbar. Hay momentos en que ya no se puede regañar ni castigar al niño, hay que hablar. Y ese momento el padre sabe cuando el chico entró en razón. Entonces debe evitarse la violencia por parte de los padres de familia. Pero también hay violencia entre los hermanos. Pueda que tú seas el que es violento contra tus hermanitos, o violenta contra tus hermanitos o contra tus hermanitas.
violencia entre primos hermanos, se hacen violencia entre familiares. O sea, en la casa también ocurre la violencia. Es lo que se conoce como la violencia intrafamiliar. Es la que se produce entre familiares en el seno del hogar. Y eso en muchos casos da hasta cárcel. Y hay que tener cuidado con eso, porque una demanda de violencia familiar, porque la mamá o el papá, si es el papá el que ha sido violentado, o el chico, después de puesta la demanda, esa demanda no se puede retirar, sino que la fiscalía sigue la investigación hasta llegar al fondo de los casos, porque algunas mujeres violentadas ponen la denuncia, se arrepienten y van y la quitan. Ya eso no se puede. La violencia familiar se da en casa. Pero también hay una violencia que se da en el barrio. Algunos de ustedes tienen amigos violentos, o ustedes son amigos violentos para sus amiguitos, para sus compañeritos de barrio. Algunos chicos son groseros. Yo espero que ninguno de ustedes, ya que están estudiando en una institución cristiana, que utilicen la grosería como modelo de comunicación. Eso es violencia. La grosería como modelo de comunicación es violencia contra la persona, contra el género, contra tus amiguitos. Y hay abusadores, en todo lado hay abusadores, hay en el barrio, los que a la fuerza se comen nuestra merienda. En el salón de clases también hay chicos abusadores. Usted los conoce, usted sabe quiénes son. Que no sea usted sorprendido realizando este tipo de asuntos. El colegio debe ser un lugar seguro, un lugar donde no se permita ningún tipo de violencia. Pero miren, chicos y chicas, la corrección complaciente ahora de los padres, la que ha obligado a los maestros a también mantener correcciones complacientes o pena de perder su empleo o ser castigado por la ley, ha dado lugar a que los colegios se conviertan en sitios donde la violencia parece incontrolable. Hace unos días ustedes supieron de una noticia muy triste en el municipio de Bosa, en la ciudad de Bogotá, donde una maestra, cosa que no debe hacerse, encerró a una niña de 5 años con un niño de 12 años en un salón de clases, porque el niño de 12 años maltrataba a la niña, los encerró ahí en el salón de clases para que la niña dejara de quejarse, el muchacho dejara de hacerle maldades. Los encerró ahí para que discutieran y se pusieran de acuerdo. Y el muchacho, tristemente, violó a la niña con un palo, dentro de un salón de clases, de un colegio, un lugar donde deberían estar todos seguros. Se produjo ese hecho triste y lamentable que tiene hoy a la población de Bosa en vilo. A ver qué va a pasar con esa situación. Ustedes gozan de un colegio donde es un lugar 99% libre de violencia. No escapamos a ese 1%. Ese 1% que siempre hay en un salón de clases, que siempre hay en una institución educativa, que creen que pueden hacer lo que les venga, perdónenme la palabra, lo que les venga en gana y nada va a pasar, porque son niños, porque es menor. Ahora se excusan en eso, que porque es niño, porque es menor, entonces tengo derecho a hacer lo que se me venga en gana, y no es así, porque el colegio debe ser un lugar seguro donde ningún tipo de violencia sea permitido, ni violencia verbal, ni violencia física, ni violencia emocional. El colegio que no pueda garantizar ese estatus de no violencia simplemente debería cerrar, porque no está cumpliendo con su función social. La calle es un lugar donde ustedes enfrentan violencia. En los buses ustedes han visto las peleas que se forman en los buses por una silla. El señor en muletas peleando contra el señor de barbas todo fortachón, que va sentado en la silla azul y no le entrega la silla azul al señor que va en muletas, o a la señora embarazada. Peleas por eso. En los parques se ven. Ahora los parques ya no son sitios de recreación, sino sitios donde se reúne la gente a pelear.
cuando nosotros estábamos niños, jóvenes, pues sí, nos reuníamos en el parque y había pelea en el parque, pelea de puños, pelea de hombres. Casi era muy extraño ver una pelea de mujeres. Ahora ve uno muchas peleas de niñas, de mujeres, en la calle, en los parques, dándose golpes. La calle se ha vuelto muy violenta. ¿Y qué decir de los estadios, donde hasta se matan con cuchillos y machetes en los estadios? Imagínense eso, esos niveles de violencia. Y la violencia en otros entornos sociales. Pero ¿qué es la violencia? La violencia contra niños, niñas y adolescentes es toda acción, o sea, algo que se hace, toda omisión, algo que deja de hacerse. El uso de la fuerza o del poder que se expresa a través de la violencia física. Es muy distinto la corrección firme que la violencia física, que la violencia psicológica, que la violencia sexual o la negligencia. O sea, el padre que no hace nada por corregir a su hijo, la mamá que no hace nada por corregir a su hijo, también está actuando violentamente contra su hijo, porque eso es negligencia. Negligencia es el que sabe hacer algo que debe hacerse y evita hacerlo para evitarse mayores dificultades. También es violencia la negligencia. Ya dijimos que esos actos se pueden presentar tanto en lo privado como en lo público y que puede ser ejercida por padre, madre, los cuidadores o cualquier otra persona. La violencia produce daños y afecta la integridad personal. Afecta el desarrollo integral de ustedes mismos, porque se levantan con figuras de autoridad que no están cumpliendo su deber cabal, y eso es disfuncional. Empieza a crear disfunciones en ustedes. Disfuncionales cuando algo no funciona como debe funcionar. Disfuncional emocionalmente, disfuncional físicamente, disfuncional moralmente. Esas situaciones pueden llegar a causar heridas físicas, heridas emocionales, y esa violencia también ha llevado a la muerte a los niños en medio de sus hogares. Hace día vimos como en la red aparecía una foto de una mamá china arrojando a su niño desde un piso 22 porque discutió con su suegra. Mandó a su hijo desde un piso 22 en venganza contra su suegra. Imagínense a dónde hemos llegado en este mundo tan violento. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes se clasifica en violencia física, de la cual hemos hablado, violencia psicológica, violencia por negligencia y la violencia sexual. Esta última se caracteriza por ser una violencia de alta peligrosidad, de alta complejidad, que normalmente combina efectos físicos y psicológicos. La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos en contra de su voluntad y aún con su voluntad, porque no se considera legal que un menor de edad tenga relaciones o tenga actos sexuales con personas adultas. Así lo permita, es delito. Persona menor de 14 años no se toca. Persona menor de 14 años no se manipula. Persona menor de 14 años no se puede ejercer ningún tipo de acto sexual violento contra ellos. Ni una mirada, ni un toque, ni una caricia, ni mucho menos un acto sexual. Es castigado por la ley, es un delito que usted no puede permitir sobre su vida, que tú no puedes permitir sobre ti. Hay hogares donde la seguridad es al 100%, pero hay hogares donde la seguridad es al 99.9%.
donde hay un miembro del hogar que ejerce este tipo de violencia contra su misma familia. Por más hermano, por más tío, por más padre, padrastro, madre o madrastra, por más familiar que sea, esa conducta debe denunciarse, porque es un delito que cometen contra ti. Yo sé que en estos días en el colegio se va a realizar una actividad de este tipo, de prevención de violencia sexual en el hogar. Por eso hoy estamos hablándote de esta situación, para ponerte al tanto, para que tú estés prevenido de cualquier situación que pueda presentarse en cualquiera sea el ambiente, especialmente en las instituciones educativas. Por eso en los colegios hay baño de niños y hay baño de niñas. Baño de niños y baño de niñas. No importa lo que piense el niño, debe entrar en el baño de niños. Y no importa lo que piense la niña, debe entrar en el baño de niñas. Hay un baño mixto, me parece, en la parte de abajo. Ese es el baño para situaciones especiales. Pero en el segundo piso está el baño de niñas. Ahí entran las niñas. En el tercer piso está el baño de niños. Ahí entran los niños a hacer sus necesidades. Ahí empezamos a marcar parámetros definidos contra la violencia sexual. No debe haber una mujer en el baño de niños y no debe haber un hombre en el baño de niñas. Eso es un acto violento contra la intimidad de tus compañeras o de tus compañeros. Si piensas distinto, entonces habla en coordinación para que tengas derecho al uso de un baño privado. Si tú tienes conocimiento de algún caso de violencia contra ti, contra algún compañerito, de pronto algún compañerito te cuenta: mira, mi papá me hace esto, mis hermanos me hacen esto, hay un tío que me hace esto, hay una tía que me hace esto, hay un primo que me lastima así. Tú puedes ayudar a esa persona marcando el 141, la línea contra la violencia infantil. Ahí recibirás ayuda. Si no responden en ese número, entonces hay un número más fácil: 123. O puedes ir y hablar con tu maestra, con tu maestro, con el orientador, con la orientadora de la institución. Puedes hablar con el rector, con un profesor serio, con una profesora seria. Claro, todos los profesores son serios, pero hay profesores que son más serios que otros. Entonces puedes hablar con ellos e informar de tu situación o informar de la situación que conozcas. Ustedes lo han visto en televisión, un señor que sale y dice: no se quede callado, denuncie. Eso debemos hacer todos para prevenir la violencia sexual o cualquier tipo de violencia contra los niños. Es nuestro deber moral, es nuestro deber como hijos de Dios prevenir la violencia contra nosotros mismos o de nosotros mismos contra cualquier otra persona. El Señor dice: todo lo que quieres que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos. Vamos a orar, chicos. A esta hora de la mañana, un motivo de oración en conexión con Dios. Padre, sé que este tema ha sido fuerte el día de hoy, por lo que pedimos, Señor, que des consuelo y paz en el corazón de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Están en un ambiente formativo donde deben formarse, donde las cosas deben conocerse de primera mano y conocerse bien, y deben informarse, porque el que no tiene conocimiento se pierde, Señor, pero el que tiene conocimiento tiene la posibilidad de mejorar no solo su entorno de vida, sino la de los demás. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, si hay algún tipo de violencia en el hogar
de algún chico, de alguna chica, de algún joven, de alguna jovencita que a esta hora de la mañana nos escucha, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a regular los corazones en medio de esos hogares, que espante de ese lugar cualquier espíritu de violencia que venga a lastimar, que se levante contra el bienestar de cada uno de ellos. Ministra, Señor, paz, paciencia, amor, templanza, mansedumbre, misericordia, benignidad, dominio propio en estos corazones, Señor, en medio de estos hogares, para que nuestros niños y niñas puedan disfrutar de entornos en su hogar felices, entornos seguros. Y pedimos que esa bendición la extiendas a nuestro colegio, a nuestro sistema educativo, que ya no haya más niños ni niñas lastimadas en lugares donde deben primar la seguridad, tanto emocional, física como espiritual. Que no hagamos violencia, Señor, por motivos religiosos, sino por el contrario, que a través del amor logremos que cada día el reino de Dios sea más grande y más lleno de niños y de niñas. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Mis amigos, mis amiguitas, que el Señor les bendiga. Estaremos subiendo la guía del día de hoy en el transcurso del día para que ustedes puedan continuar con el desarrollo de su material académico del área de la educación religiosa. Recuerden colocarse al día, desarrollar las preguntas de las pruebas, saber, observar los videos, escuchar los videos, que todo eso da punticos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos despedimos en Conexión con Dios, el programa que conecta su corazón con lo que dice la palabra de Papá Dios. Muchas, pero muchas bendiciones. Aquí finaliza Conexión con Dios, el programa que conecta su corazón con la palabra de Dios. Nos escuchamos mañana a las 8 en punto. Bendiciones.